de que llegaron de golpe casi 8,000 personas con la esperanza de cruzar a Estados Unidos, pero se toparon con la barrera y no cruzaron. Entonces se quedaron en la zona esperando sus procesos migratorios. Pero en el INTE, pues había que sobrevivir y entonces estas personas empezaron a buscar trabajos y buscaron los gobiernos. El gobierno también buscó en las empresas manera de colocar a esas personas a fin de que pudieran estar trabajando y que preveniéramos la delincuencia, ¿no? Por la necesidad que tuvieran. Nos topamos con la barrera del idioma, porque ellos hablaban francés. Y en México, francés es un idioma que no prevalece, entonces era muy complicado poderles dar trabajo desde la entrevista. ¿Cómo entrevistas a alguien que no habla tu idioma, ni tú la de él? Al final de cuentas, buscamos hacer los esfuerzos convenientes y necesarios para hacernos entender de las condiciones de trabajo, del tipo de trabajo que iban a realizar, en fin, sus condiciones y derechos, aún como inmigrantes, pero los derechos que tenían si iban a ser empleados. Entonces, y sucedió, ¿no? Entonces, pasan esas cosas y seguramente van a pasar más cada vez por la globalización que tenemos y la migración tan alta que está habiendo de muchas comunidades. Empezaron también a llegarnos ucranianos, ahora recientemente, también huyendo de la guerra, empezaron a llegar ucranianos a través de la Ciudad de México y de México migrándose hacia esta frontera y hacia otras partes del norte. Y pues la misma barrera, ellos hablaban su propio idioma, más a lo mejor un poco de inglés. Eh, y pues habría que buscar también el acomodo. Todo el mundo tiene derecho a un trabajo digno, independientemente de su calidad migratoria. En la otra parte protegida eh, es la parte de género. Es obvio que esto se ha hablado ya con mucho más fuerza reciente en los años recientes, protegiendo no nada más el que si se le da trabajo a lo que tradicionalmente se ha venido llamando nada más la diferenciación entre hombre y mujer, pero ya actualmente con las comunidades LGTB, pues ya tenemos que estar más abiertos a todos los tipos de nominación o no nominación que algunas personas eh, buscan, ¿no? En términos de la persona hombre, mujer, bisexual, transexual, eh, queer, la parte del binario, etcétera. Entonces, eso tiene que estar al margen de mi proceso de reclutamiento. Y tenemos todavía mucha de predisposición, lamentablemente, a veces para dar oportunidad de trabajo a las personas que su preferencia o su género lo define. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que el género no sea un obstáculo para que las personas puedan ser consideradas para sus trabajos. La otra parte es la edad. Últimamente, si han estado viendo por ahí, recientemente las noticias en Francia es que el escándalo más grande que tienen ellos es que la jubilación subió de 62 a 64 años, lo que significa que la gente tiene que trabajar más tiempo y por consiguiente los adultos mayores, que para ustedes la generación muy joven, pues a lo mejor a los de 40 o 50 años ya los ven muy grandes. No se diga a los que ya estamos en las ligas mayores de 60 para arriba, ¿no? Pero aún así tenemos necesidad de trabajar. Y pensamos que no pueden. Entonces, aquí lo importante es que se den la oportunidad de considerar todo el abanico dentro de las edades mientras se cubra el mínimo legal para trabajar. En México, por ejemplo, hay la edad mínima para trabajar es, bueno, la edad normal mínima son 18 años, pero se permite que trabajen hasta los de 16 y 14 años con permiso de los padres, pero con jornadas reducidas, en turno matutino, que no interfiera con sus estudios, en fin, tiene una serie de condiciones, pero se puede considerar una edad mínima muy joven con condiciones aptas o con condiciones óptimas para el trabajo. Y eso es algo que ustedes como reclutadores tienen que asegurarse de que puedan cumplir con esa situación o con ese criterio. Preferencia sexual, que ya la acabo de mencionar, y por último la parte de religión.
Últimamente también podemos ver que hay una proliferación de comunidades religiosas de diferente nomenclatura, cristianas muchas de ellas, pero ya hay también otro tipo de prácticas religiosas, budistas, ichayas, en fin, de diferente tipo de filosofías. Entonces, esas no tienen que interferir. En ocasiones, el problema más grande que tenía a veces era, por ejemplo, había jefes supervisores que yo tenía que me decían que batallaban mucho con personas de testigos de Jehová, por decir algo, que en su momento esas personas nos llegaron a alegar que no podían trabajar tiempo extra en ciertos, el sábado, por ejemplo, porque era un día que ellos dedicaban a la iglesia. Eh, y esto provocaba para los supervisores que se sintieran un poquito así como que con con algo de predisposición para contratarlos porque no los tenían disponibles tanto como podían tenerlos de otra manera. Al final de cuentas era importante que hacerles ver nosotros como recursos humanos el que se quitara ese prejuicio de la cabeza, ¿verdad? Y no permitir nosotros que incurrieran en ese tipo de prácticas. Teníamos plantas, yo trabajé en una planta de 4,000 empleados en la última que estuve, entonces le decía yo, encontrarás fácilmente otras personas que te puedan trabajar el sábado, pero esto no debe ser un problema para que contrate. La religión no debe ser un problema independientemente. Aquí no hay musulmanes, pero los musulmanes tienen también condiciones similares en términos de sus tiempos de oración, sus tiempos de dedicación a su culto, ¿no? Entonces, estas son las clases protegidas y estas son de cajón, de ley. No las podemos, pues no debemos darle la vuelta, aunque hay mucha empresa que lamentablemente todavía tiene esas prácticas. Yo los invito a que desde su trinchera eh, eh, empujen a que estas prácticas se quiten en las empresas en las que ustedes trabajaran, luchen y empujen a que la reclutamiento y la selección dé oportunidad a la diversidad y dé oportunidad a la integración. Eh, ¿Qué pasa qué pasa con las personas con necesidades especiales? Que la ley, no todas las leyes tienen la protección, las tienen como clase protegida. Por lo menos en mi país todavía no están. Sin embargo, sí nos piden que tengamos las consideraciones adecuadas para que busquemos acomodo razonable. Ese es el término que regularmente usamos, que significa que si la persona le hago un arreglo a su espacio de trabajo para que encaje en el quehacer que se va a contratar, que se va a desempeñar, tenga esa persona la oportunidad. Y estamos hablando de accesos de sillas de ruedas, estamos hablando de personas que tengan discapacidades, que usen bastón, que usen muleta, que usen ayuda auditiva, incluso sean sordomudos, poderles dar oportunidad de que puedan trabajar mientras no estén expuestos al peligro. Por lo consiguiente, hay que buscar que los escritorios, las mesas de trabajo, pues se ajusten, que sean ajustables para que lleguen a la altura de la persona, porque también la necesidad especial no nada más habla de un discapacitado, como se usa otro término igual, pero también es la que es muy alta o la que es muy baja, los que tienen obesidad mórbida, que este es un problema internacional, no es nada más el problema de un país. La obesidad y la obesidad mórbida empieza a quejar a nuestras comunidades, entonces hay que también darle oportunidad a estas personas a que se les busque un acomodo que no tengan riesgos de trabajo, principalmente con ellos. Y la otra parte es qué pasa con los que tienen una apariencia excéntrica. Y en ocasiones también empecemos a verle y a sacarles peros a las personas que se visten o que se tatúan de manera intensa, ¿no? De personas que se ponen demasiado tatuaje. Antes estaba prejuiciado el tatuaje con personas que decían que eran delincuentes. En este momento, yo creo que lo que menos me pasa por la cabeza es pensar que una persona que está tatuada es un delincuente, porque tenemos a una amplia población tatuada, ¿verdad? Y eso obviamente no merma su capacidad. Al final de cuentas, lo que tenemos que asegurarnos con todos estos elementos es
asegurarnos de que la persona cumple con las capacidades necesarias para poder desarrollar su trabajo. En ocasiones, este tipo de apariencias excéntricas de vestimenta que a veces se visten de la manera que no es la que a lo mejor tú o yo podamos tener, pero para ellos es su manera de ser y se tiene que respetar. Estoy hablando de las personas que visten rockeros o los que son dark, los que tienen moda oscura. ¿Cómo les dicen? Creo que les dicen los nemos en México, creo que son las personas que visten muy oscuros. O las personas que son demasiado vistosas, colores de cabellos muy notorios, muy brillantes, en fin. Ustedes que mejor que yo se pueden imaginar de toda la variedad que tenemos ahorita en términos de apariencias. Mientras se cumplan con los perfiles de la compañía, hay que buscar la manera de darles la oportunidad del trabajo. Entonces es importante eso. La parte ética, a veces uno dice, no, pero es que la ley no, la ley, esto no me lo prohíbe. Yo lo que los invito es a que consideren la parte ética del proceso. ¿Qué es lo que la parte ética es lo que está bien y lo que está mal? Donde tú sabes perfectamente bien que le estás quitando la oportunidad a alguien por algo que no tiene nada que ver con su capacidad de hacer un trabajo. Entonces, esa es una labor que la parte es que van a estar administrando este proceso. Tenemos la responsabilidad de hacer que se quite el prejuicio. Obviamente habrá que cuidar el bienestar de la compañía, pero hay que quitar el prejuicio. En términos del proceso para reclutar, ¿qué necesito? Pues necesito definir el puesto. El primer paso, una vez que ya vimos y cubrimos cómo se debe ser mi estructura mental para el reclutamiento, ahora tengo que ver qué tengo que hacer para reclutar a alguien. Pues primero tengo que saber el puesto, tengo que entender el puesto que estoy reclutando. Y para entender el puesto, pues tengo que primero saber si esto es un puesto nuevo, me tengo que asegurar, uno, de que hay un descriptivo. No sé cómo le llamen en Guatemala, pero al final de cuentas es la descripción del puesto. Es un documento que nos dice claramente las características que esa posición va a tener. Si es una posición nueva, el encargado de desarrollar la descripción de puesto no debe ser única y exclusivamente del Departamento de Recursos Humanos, ni del reclutador o seleccionador. La descripción de puesto la debe hacer el titular de esa posición, la persona que va a ser el jefe de la posición. Él mejor que nadie sabe qué debe saber la persona que va a desarrollar ese trabajo. Por consiguiente, ese dueño de la posición debe participar de la elaboración de esa descripción de puesto. Ahora, en la posición nueva, pues independientemente de a qué departamento va a ir, qué horario va a tener o qué turno va a estar y cosas por el estilo, las cosas más significativas tienen que ver la jerarquía, el nivel que va a tener la posición, para determinar de ahí la siguiente parte que son las responsabilidades de la posición. ¿Cuál propósito cumple? Y luego sus responsabilidades. A veces confundimos la responsabilidad con las tareas que va a realizar. Entonces, una cosa es la responsabilidad que regularmente es la que debe ir en la descripción de puesto, porque lo demás va a ir en las hojas de trabajo, las instrucciones de trabajo, que esas son las tareas, que si tiene que levantar listados, que si tiene que checar, no sé, alguien de recursos humanos, pues que si, o los supervisores, ¿verdad? Que chequen la asistencia de la persona, que llenen la nómina, que estén pendientes de distribuirle su carga de trabajo, etcétera. Esas son tareas. La responsabilidad tiene que ser de ese individuo, va a tener que ser a lo mejor elaborar productos con calidad, entregar los productos en tiempo, no estar saboteando, es decir, asegurarse el cumplimiento de los estándares del producto. Eh, es responsable de generar una eficiencia de X porcentajes. En fin, se van poniendo las metas o los métricos a los que va a tener que pegarle
o a los métricos que tiene que llegar para poder definir, ok, esta persona es responsable de esto. Porque una vez que tú defines bien la responsabilidad de la posición, entonces viene la siguiente parte. La siguiente parte tiene que ver con el perfil que necesita tener para llegar a poder realizar esas responsabilidades. Entonces, si yo ya tengo que es responsable de X o Z, entonces yo ya puedo decir, ok, el perfil de esta persona es, necesito una persona con esta educación que tenga escuela primaria nada más, que quiere decir que sepa una persona que tiene la primaria, su escuela básica, su educación básica, pues a lo mejor es la persona que sabe leer, la persona que sabe realizar operaciones matemáticas básicas, que puede entender y leer los documentos de los procesos, de las tareas que se le van a asignar. Ahí sí van a ser las tareas, el documento de instrucción, que va a poder leer señalamientos de seguridad, que va a entender el por qué se le dicen esas cosas, que puede entender su contrato, en fin. Esa es una educación básica. Pues el puesto te va a decir si no, con eso va a ser suficiente. Y le va subiendo la escala de educación a la complejidad de las responsabilidades que va a tener. Entonces, a mayor responsabilidad, pues mayor preparación académica puede ser mejor. Quiero aclarar también que la cuestión académica no es el único requisito. No podemos pensar que solo los que han tenido oportunidad de ir a la escuela y tener esos grados académicos tienen la capacidad para hacer los trabajos. En ocasiones, hay personas que van creciendo desde abajo y que los años de experiencia pueden sustituir el conocimiento técnico de las universidades. Y probablemente habrá algunos que se abran la boca de este tamaño y digan, pero ¿cómo es esto posible? Sí, sí es posible. Me ha tocado ver en algunas empresas supervisores que tienen un entendimiento del producto impresionante y que le dan clases a los ingenieros en cómo hacer análisis de causa raíz, en cómo determinar y leer diseños de dibujos industriales, etcétera. ¿Por qué? Porque la experiencia les dio esa sensibilidad y ese conocimiento teórico que sustituyó de alguna manera los conocimientos principales de la universidad o de la preparatoria a la que hayan necesitado tener. Entonces, un perfil, especialmente el educativo, es preferente que se tenga, asumiendo que el que está preparado académicamente tiene la facultad de entender más rápido ciertas cosas del proceso laboral. Pero no significa que el que tiene academia o que tiene título necesariamente va a ser muy bueno en su trabajo. Va a tener la capacidad de inteligencia y de conocimiento, pero no necesariamente va a ejecutar adecuadamente. Y alguien que no lo tiene puede superarlo en eso. Entonces, en una posición nueva, lo que hay que ver es si no cumple con el criterio de educación, entonces se van al criterio de experiencia. Tiene experiencia en puestos similares y cuando se hace el proceso de entrevista, se explora esa parte para entonces saber si tiene o no la capacidad de ejecutar el trabajo que se está buscando. Y si es reemplazo, pues es más sencillo porque el puesto ya lo conoces, ya nada más entonces tienes que buscar a la persona que llegue con la experiencia adecuada de preferencia o promover desde adentro a alguien que ya tiene cierto camino andado. Luego, pues tienes que ver el nivel jerárquico. ¿Por qué? Porque voy a reclutar dependiendo el nivel que se tiene. A veces es más fácil encontrar ciertos talentos entendiendo bien a la jerarquía a la que van a tener. ¿Por qué? Porque el nivel jerárquico también te va a decir su nivel de autoridad, que a veces se confunde con el nivel de poder. Aquí el poder no tiene nada que ver, y hay gente que se equivoca con ello. El nivel jerárquico lo que te dice es sobre lo que responde. Entonces, a mayor jerarquía también responde uno por más. Claro, también te pagan más, pero a mí siempre me lo dijeron cuando yo iba creciendo y que decía que quería más y que quería un puesto más de aquí y allá. Pues claro, uno siempre ve el signo de los pesos ahí diciendo, pues quiero este puesto porque paga más.
Pero mi jefa siempre me decía, nada te lo van a dar gratis. Cada peso de más que te paguen es un peso de más que te van a exigir el resultado. Entonces, las cosas vienen, el dinero viene con la responsabilidad y la ejecución. Pero hay que entender el nivel jerárquico también para saber cómo se va a mover esa posición dentro de la organización. La otra parte que se tiene que ver es el tipo de actividad. Es decir, si es una posición operativa, entonces sus habilidades se tendrán que forzar, el perfil tendrá que ver en habilidades manuales, muchas de ellas. Si tiene habilidad, coordinación motora, motora fina, motora gruesa, para hacer X tipo de trabajo. Y estoy hablando de la manufactura porque es el ambiente en que me muevo, pero igual en otras industrias hay otros trabajos que son operativos, es decir, que los quehaceres son manuales y repetitivos. Entonces, eso se considera un trabajo operativo. Y el administrativo es un trabajo que tiene que ver más con un proceso de sistema, un trabajo más de escritorio, un trabajo de más de un perfil de más actividad cerebral más que de pensamiento, aunque en ambos se piensa, ¿eh? No quiero decir que el operativo no lo piensa, pero tiene menos margen de innovar o de implementar de otra forma porque tiene que seguir procesos. Sin embargo, puede proponer ideas de mejora, eso no lo limita a esa parte. La otra parte también del puesto hay que ver, una vez que se tiene eso, necesitamos saber con la jerarquía a quién le reporta, porque esas personas son las que van a entrevistar a la posición. Debemos saber a quién le reporta y con quién va a interactuar. Se recomienda que por lo menos participen de 2 a 3 personas en el proceso de entrevistas, y entre más alta la jerarquía, yo te podría decir que he tenido procesos de entrevistas de a veces hasta 10 personas, cuando son posiciones hasta gerenciales. Entrevistamos los gerentes de la planta, de las diferentes áreas, entrevistan gerentes de la división y gerentes del corporativo mayor, y en total termina una carambola de 10 entrevistas tranquilamente y un proceso que puede tardar de 3 hasta 6 meses. Y principalmente tarda ese proceso, ese tiempo, porque dependes de la disponibilidad del tiempo de los demás. Y como no entregas nada más un candidato, entregas 2, 3 candidatos, pues esos procesos se van alargando. Pero es importante saber a quiénes quieres en ese proceso de entrevista. Y muy importante, tienen que definir qué rol va a jugar ese entrevistador. Porque al final de cuentas, la última decisión la tiene el dueño de la posición. El dueño de la posición es el que debe decir a quién quiere, porque es el que va a tener que entonces que lidiar con los resultados que dé esa persona. Me ha tocado también ver que en algunas ocasiones llega alguien, el recomendado, el pariente de alguien, en fin, con prácticas así medio raras, en las que se impone a una persona, al jefe de ese puesto. Y el jefe a veces se resiste porque dice, esta persona me la impusieron y resultó no ser la persona adecuada para el puesto. Entonces ahora me están pidiendo a mí resultados cuando me dieron un recurso que no era el recurso adecuado. Entonces es importante que participen de la decisión y que decidan quién decide, que vean quién decide y quién nada más aporta información para que el que decide la tome en consideración. Porque luego dicen los otros, dicen, entonces, ¿para qué estoy entrevistando si yo no decido? No, hay que aclararles que tú eres parte de un proceso en el que nada más queremos que des opinión y que nos digas si contigo dijo algunas cosas que a mí no me las platicó porque no pregunté adecuadamente o porque yo no exploré esa parte. Entonces, por esa razón intervienen otras personas, porque te dan ese feeling. Unos a lo mejor se van por la parte humana, otros se van a la parte técnica, otros se van a las habilidades y competencias. Pues por esa razón se recomiendan varios entrevistadores. Hay que definir el tiempo para cubrir la vacante. También a veces te dicen, lo quiero para allá. Y en las prisas contratas a la persona equivocada. Es muy importante que se dé el tiempo adecuado para que la posición llegue en el tiempo y con las características adecuadas. El tabular salarial también es importante conocerlo,
¿Por qué? Porque luego de repente entrevistas gente que de antemano sabes que no están en el rango salarial que tú puedes pagar y es puro tiempo perdido. Entonces, desde el momento en que se va a hacer la filtración, es importante que conozcan el tabular salarial para que cuando vean los currículums exploren esas partes y no se invierta tiempo bueno al malo. Definir la jornada de trabajo, si va a ser tiempo parcial, tiempo total, si va a ser interino, si va a ser un practicante, una persona de universidad que va a hacer sus prácticas, etcétera. Entonces, nada más para saber con qué perfil lo vas a contratar. Y por último, pues lo que ya expliqué. Esas 4 partes, educación, experiencia, habilidad técnica y las competencias son lo que debe haber en el puesto. Ya que conocemos todo esto muy bien, muy bien, buena suerte les dé Dios con eso. Entonces, pues vamos a ver qué herramientas voy a usar para buscarlo. O sea, ya sé qué posiciones, entonces tengo que ver qué herramientas hay y cuáles de ellas me pueden dar mejor resultado para encontrar a ese perfil que estoy buscando. Herramientas que hemos usado en mi experiencia, pues empezamos por el posteo interno. El posteo interno en una compañía, aparte de que ya tienes gente que conoce los procesos o que conoce el producto, que conoce la compañía, que sabe cómo fluye la información, la comunicación y demás, pues tiene más oportunidades de ser cubierta. Y eso también se hace revisando los planes de sucesión que la empresa tiene, si es que los tiene. Y a veces también las corporaciones grandes tienden a tener una página web de su empresa y entonces ahí mismo puedes subir las vacantes. En ocasiones para posiciones de niveles administrativos, si las compañías son transnacionales, en ocasiones hay gente que aplica de otras plantas de otros países para posiciones y poder hacer unos entrenamientos cruzados y contratarse de esa manera. Casi siempre los que estamos fuera de Estados Unidos, por lo menos en México, buscaban posiciones allá, pero para que se los llevaran y lo arreglaran papeles, ¿va? Pero pues bueno, mientras se diera el perfil y mientras la empresa estuviera dispuesta a dar la oportunidad, pues bienvenida. Pero el posteo interno es un recurso muy valioso. En ocasiones está ligado a programas de recomendados, es decir, que la empresa da una compensación económica a la persona que refiere a alguien que cumple con el perfil. Ahí lo único que es importante que tomemos en cuenta, muchachos, es el conflicto de interés. Asegúrense de que no metan a la gente que tenga un conflicto de interés. Es decir, que si estoy recomendando a mi hermano, no vaya a ser para una posición que me reporta a mí. Porque entonces ya las decisiones ya no las voy a tomar. Tengo un riesgo de no tomar decisiones objetivas. Entonces tengo que asegurarme de que quien estoy recomendando no sea o no quede bajo mi nivel de autoridad. En términos de recomendados, es la alerta o la bandera amarilla que más les puedo insistir en que tengan cuidado con ello. Y que si ustedes son los que los administran, pues se aseguren que el que está recomendando cumple con ese perfil, que no tienen ese riesgo, pues. Aquí en México nos tocó tener también en ocasiones el programa del recomendado, pero luego resulta como pagábamos un bono, especialmente con el personal operativo, generamos un problema por tener el programa de recomendado. ¿Por qué? Porque la posición que teníamos por poner el personal operativo, necesitaba contratar 300 personas a veces en un mes. O en 2 semanas, dependiendo cómo estaba el crecimiento de la empresa. Pero entonces pedíamos recomendados y la gente traía recomendados acarreados de esa manera y entonces ya los llevaban, entraban, cobraban el bono y luego se iban. Nada más entraban para cobrar los bonos y luego a sabiendas de que luego se iban. Entonces eso generó una rotación muy alta. Entonces el proceso de recomendado, los bonos, tanto de contratación como el de recomendación, sí se van a instalar, si es estrictamente necesario implementarlos. Hay que tener mucho cuidado con las reglas del juego para que no te generen alta rotación, porque es un arma de 2 filos. En ocasiones dices tú, no le hace, la empresa también me decía, a mí tráemelos ahorita, no me importa si luego se me van.
yo necesito ahorita sacar mi producción. E incluso me decían, recontrátame gente, no me importa. Entonces llegan a veces tiempos de que te van a pedir que reclutes en medidas desesperadas. Aún en esos procesos yo les recomiendo que sean muy cuidadosos de cómo van a hacer ese proceso. La ventaja de un recontratado es que el tiempo de entrenamiento ya no lo necesita porque ya sabe hacer la operación. Entonces se ahorra esa parte y el nivel de eficiencia es alto porque ya puede entregar producto terminado sin problemas, sin riesgo. Pero se te va rápido. Entonces, ahí tendrán que ver, la empresa va a tener que ver costo-beneficio para poder determinar este tipo de acciones. En términos de aplicaciones, pues bueno, ahorita la que más he visto que se usa a niveles profesionales son la de LinkedIn, que es una red de profesionales que bien conocen ustedes seguramente, y es un muy buen elemento, muy buena ayuda para reclutar talento, especialmente de posiciones gerenciales, directivas o posiciones altamente técnicas. Ahí, por ejemplo, aquí en México, en algunas empresas, procesos que tienen que ver con pintura, procesos que tienen que ver con mecatrónica, procesos que tienen que ver con diseño de tecnología, programación de tecnología avanzada. Son posiciones muy competidas, entonces no los encuentras rápidamente y o son muy caras de traerlas. Entonces es importante ahí. LinkedIn te puede servir en ese momento para atraer el talento rápido, pero te va a costar. Casi siempre son posiciones que para traerlas te van a costar caro. Pero bueno, es una herramienta que también puedes usar. Las agencias de reclutamiento, igual. Esas generalmente yo nomás las llegué a usar para posiciones gerenciales porque son muy, muy, muy caras. Es decir, cobran del 20 al 30% del sueldo anual de la persona, incluyendo sus beneficios. Entonces, si estamos hablando de posiciones aquí en este país, en esta zona en la que yo trabajo, en la zona fronteriza, podría haber posiciones de arriba de $100,000 anuales y con sus bonos podrían tener hasta el 50% adicional en bonos. Entonces, pues sería el 20-30% de $150,000, nomás échenle la comisión que se llevan esas agencias. Obviamente tienes que amarrarlas con contratos de garantía importantes. ¿Por qué? Porque los reclutadores, las agencias reclutadoras, en ocasiones te traen al candidato, lo contratas tú y a los 3 meses se te van. Y entonces esa agencia ya cobró su comisión por 3 meses que trabajó ese individuo. Entonces, en mi caso, yo lo que hacía, yo negociaba muy agresivamente con ellos para decirles, está bien, si te voy a dar todo ese dineral, pues me tienes que garantizar por lo menos 1 año de permanencia en el trabajo de ese individuo. Y si se va antes, entonces me tienes que reemplazar a la persona ya sin ningún costo adicional. Aún así, ya, con eso ya la empresa pierde. ¿Por qué? Porque se te fue lo que entrenaste, el que llegó y se te fue, y los 6 meses que tardas en volverlo a cubrir es una pérdida espantosa de eficiencia de la empresa. Entonces, sean muy cuidadosos de las agencias de reclutamiento. Y si me está escuchando alguien que está trabajando en una agencia de reclutamiento, no les digan que yo les dije. Pero pero sí, exactamente. Dorothy, pero al final de cuentas es un negociazo, ¿no? Por eso hay tantas. Entonces hay que también ser muy cuidadoso con quién haces alianzas. Esas empresas también pelean mucho la exclusividad. No den exclusividades. Dejen que sufran, que batallen, que se peleen. Cuiden mucho nada más el proceso de quién te avienta los nombres, porque ellos ya dicen, pues te mandan una lista de 20 candidatos, aunque no funcionen, pero ya te mandaron el candidato y entonces otra agencia que te manda el mismo nombre ya no tiene derecho a esa persona porque te la mandó primero una. Entonces, a la agencia siempre yo les decía, tú dame tus 3 mejores candidatos. Nada más me vas a dar 3 nombres. Y en cuanto yo reciba, te voy a avisar a ti y a ti, las otras 2 que tenía,
para que esos nombres ya no los consideraran. Y lo que también aseguraba es que tengan el perfil. No me mandes, te pago por el proceso. Entonces, mándame el filtro, búscale, checa referencias, haz todo lo demás que vamos a hablar ahorita. Pero es importante esa parte. Páginas web, pues puedes buscarlas, hay muchas, pero estas son un ejemplo de ellas. Indeed, empleo nuevo en la frontera de México se usa mucho. Y ahí pues hay mucha gente que sube sus currículums y se anuncia. Y entonces los que estamos reclutando podemos entrar a esas páginas y filtrar candidatos por los criterios que ya tenemos definidos, y la misma página te arroja nombres. Por lo general, te puede permitir la página seleccionar la zona de donde los quieres considerar, porque te pueden hacer a todo el país, o tú puedes filtrar las búsquedas de tal manera que sean en el estado nada más o por ciertas ciudades nada más. En fin, tú vas decidiendo cómo vas a hacer la búsqueda en esas páginas, pero son herramientas poderosas que te pueden ayudar con encontrar esos trabajos. Asegúrense mucho de que los candidatos que ahí están sean quienes son, porque en ocasiones hay mucha gente que cuenta cuentos falsos y que dice ser quien no es, etcétera. Entonces, nada más hay que asegurarse de la calidad del candidato que están obteniendo. Estos otros métodos que hemos usado, reclutamiento en calle, eso es más bien cuando hemos buscado personal operativo. Y repito, aquí en esta zona, la rotación mensual fluctúa en estos momentos en 10% mensual. Esto es un pecado mortal para los de recursos humanos. ¿Por qué? Porque si tú sumas el 10% mensual, significa que se te fue 120% de tu plantilla en un año. Quiere decir que se te fue más de una planta total en ese periodo de tiempo. Entonces, estamos hablando de mano de obra operativa. Entonces, no se puede permitir uno ese tipo de rotación, pero es como está de competido. Y aparte que tenemos ya que hay mucha gente, especialmente los millennials, que ya no están tan dispuestos a hacer esos trabajos repetitivos de la industria. Entonces, hay que atraerlos de otra manera y engancharlos. Y la empresa también ser flexible, aunque la mejor recontrate si es necesario recontratar. En términos de, entonces recluta uno en la calle, te das de cuenta literalmente, te vas a las banquetas y pones ahí tus carpas afuera y empiezas a dar ahí volantes y das información y llenan la solicitud. Todo se hace ahí, y de ahí poníamos unas camionetas, unas vagonetas con los candidatos que calificaban y nos los llevábamos a la planta ya captados en la calle, y los llevábamos a la planta. En ocasiones llegaba a tener hasta 50 personas reclutadas en la calle, y después de ahí ya en la planta hacerles todo su proceso de filtración como vamos a mencionar más adelante. Pero es un reclutamiento muy agresivo, que hay que luego complementarlo con una buena filtración para que la rotación del candidato pues sea mínima, ¿verdad? Porque de ahí obviamente descartas luego a mucha gente, pero te ayuda para reclutar gente. Las bolsas de trabajo de las asociaciones, ahorita les mencionaba la de Arinac, que es la asociación de Nogales que les dije, pero cada ciudad tiene una asociación de recursos humanos o de relaciones industriales que tienen bolsas de trabajo y que te pueden permitir mandarte empleados o candidatos de esa bolsa de trabajo que ellos reciben. Otras pues son las bolsas de trabajo escolares, ¿verdad? Como la que tienen ustedes. Ahí me eché un clavado a la bolsa de trabajo de la universidad y pude ver algunas posiciones. Mi recomendación es que algunas que vi, mi recomendación, no sé cómo las suben y cómo las hagan, pero algunas de ellas las vi muy escuetas. Entonces, es importante que sepan, el que va a reclutar, que sea una posteada atractiva, que realmente capte la atención de la audiencia que están buscando. Porque en ocasiones la información tan escueta no genera interés, genera básicamente que te brinquen y que se vayan a la que sigue, porque especialmente ahorita pues todo el mundo le das es como los mensajes, ¿no? Que vas dándole, lo lees muy rápido, descartas muy rápido igual. Entonces tienen que ser
muy bien redactadas, con un ganchazo tremendo para la atención del puesto que estás buscando. No me refiero nada más a las de las escuelas, me estoy poniendo un ejemplo, obviamente hay algunas que estaban muy bien posteadas, pero es importante que sí, las posiciones que se busquen, que se posteen en las bolsas de trabajo de cualquier tipo, estén bien elaboradas y que tengan un punch en la reclutación, en el reclutamiento. Y por último, ya no se usan tanto porque aparte tienen costos muy altos, pero en ocasiones ha llegado a funcionar especialmente para reclutamiento operativo, la radio y incluso la televisión, ya mucho menos la televisión, pero todavía se llega a ver por ahí que se busca talento. Ahí la tele lo que anuncia es en masa, ¿no? Por ejemplo, como ahora que van a abrir Tesla en Monterrey. Tesla, pues es el automotriz impresionante de Elon y entonces la anuncian de esa manera, o Nissan. Las automotrices siempre se anuncian con grandes proyectos y crean mucha expectación. Entonces eso a la hora del reclutamiento es muy favorable porque la gente crea altas expectativas con esas compañías. Y el volanteo, pues que yo lo recomiendo cada vez menos porque no es tan efectivo y contamina mucho, genera mucho desperdicio de papel y tinta. Entonces también hay que buscar procesos ecológicos. Hasta aquí tenemos la parte de herramientas. El filtro de los candidatos. Vamos a hacer ahorita una pequeña pausa de 5 minutos para si alguien tiene que hacer una pausa biológica, que vayan rápido y atiendan o chequen teléfonos. En 5 minutos nos volvemos a conectar para continuar con nuestro tema. Vamos a continuarlo hoy ahora sí cómo se filtre, cómo se entrevista y cómo se oferta. ¿Va? Entonces, en 5 minutos nos vemos, son 20:23 las 9:23 de ustedes, a las 9:28 nos volvemos a ver. Gracias. Dorothy y Andrea, si se pueden quedar un momento, se los voy a agradecer. Y los demás, pues en mute. Ok. No estoy muy seguro si esta conversación, pues nomás para no confundir, me interesa ver cómo voy, qué preguntas se les han brotado, qué cosas he dicho que les llaman la atención. Hay un par de preguntas en el chat Sí, que me parecería interesante abordarlas al final. sí. ¿Cuáles son? Hola, buenas tardes. Hola. Aquí yo las voy anotando, Walter. Ok. Hay una en sí y hay otra que no sé si fue pregunta o afirmación que la puso Ana Escobar. Bueno, la primera pregunta es, en una entrevista de trabajo puedo preguntar si profesa alguna religión o si tiene alguna pareja. Y la otra, que no sé si es afirmación o pregunta, dice, ¿existen empresas que contratan solamente personas solteras? Son las Ok. dos que han salido en el chat. Igual conforme vayamos avanzando, si quieren yo las voy anotando. Ok, eres Alexis. Sí, no, perdón. Ok, Buenas noches, ¿cómo están? ok. Andrea y Dorothy Alexis es un colaborador también de Grupo UBA, para quien yo estoy también dando el servicio de consultoría. Entonces, gracias Alexis por tus comentarios. Este, eh, el término de si profeso yo alguna religión, ¿será para mí o para...? No, que si al momento de hacer la entrevista, yo como RH puedo preguntar si profesa la persona candidata una religión. Ok, bueno, pues se las aclararé, pero la respuesta es no. No es relevante para el trabajo. Y en mi opinión, obviamente. Sé que Guatemala es un país predominantemente católico, igual que México, si no me equivoco, ¿verdad? Pero eso es obvio que te digo, esta es una clase protegida, incluso ni siquiera debe aparecer, ni el estado civil debe aparecer en la solicitud de trabajo, ninguna de ellas, pero porque no son relevantes para hacer un trabajo. Okay.
quien pide el trabajo sí tiene que buscar también pues, acomodarse a los requisitos de la empresa y debe tomar en consideración su religión, si su religión y su práctica encajan y empatan con las necesidades de la empresa. De hecho, mira, Pero, aquí ya Ana contestó y dice que es afirmación que no es pregunta. ok, muy bien. Ok, perfecto. La de las parejas, pues te digo, mientras se evite el conflicto de interés, para mí es el más importante, ¿no? Que no haya esa subordinación entre los familiares, porque se presta pues al nepotismo, se presta a los favoritismos, al compadrazgo. Y los compadres también a veces son muy cuestionados porque no tienen relación sanguínea, consanguínea, pero pues al final de cuentas resulta que se quieren más que la misma familia y en ocasiones eso provoca que haya también tratos preferenciales que deben ser eh, pues previstos para evitar esos conflictos. La parte ética del trabajo que en ocasiones es lo que hay que estar cuidando. ¿Algún vocablo que haya usado que resultó nuevo o que no es común en aquella zona? ¿No? ¿Voy bien? No he dicho ninguna grosería. No, todo lo hemos comprendido perfectamente. Bueno. Y si no, ya me enseñarán algunas. Hace poco di una consultoría a una persona de Guatemala precisamente y me decía que dentro de los choques cultural que ella había tenido acá en México, pues es eso, que en México somos muy mal hablados. Hay mucha gente que es muy propicia a, bueno, hablamos de tú en muchas de las áreas, tuteamos muy rápido y luego toqueteamos mucho, somos mucho de contacto físico, entonces a veces eso se puede interpretar como acoso y pues entran en problemas. Entonces me decía, me está costando algo de trabajo entenderlo, y dice, pero ya la llevo. Bueno, pues, no todo en México es así, hay unas zonas mucho más conservadoras, más al sur todavía son más conservadoras. Más al sur es como más cerca de nosotros, Más ¿verdad? cerca de ustedes, sí, son la parte de la Ciudad de México para abajo, se considera parte sur y sureste, que ya es la península de Yucatán. Va. Bien, Ya, bien. ya pasaron los 5 minutos. Sí, ya estamos, volvemos al tema. Bien. Me chance nomás de echar un sorbito de agua. Ok, entonces continuamos con la parte de los filtros. Bueno, pues sí, el filtro es, me llegan muchos currículos, dependiendo de los medios que utilice para el reclutamiento, pues me toca mucha gente y de ahí tengo que reducir mi cantidad de currículos a un mínimo. Yo por lo general en posiciones administrativas terminaba quedándome con unos 3 o 4 currículums para pasarle al dueño del proceso, al dueño de la posición. Pero generalmente pues es mucha información a veces. Aquí es importante que seamos muy cuidadosos en que cómo voy a descartar estos currículos. Pero para el personal operativo, como les decía, en ocasiones la contratación es masiva. Entonces, cuando la contratación es masiva, pues el tiempo para hacer el filtro es muy reducido, ¿no? Si estamos hablando, como les daba ahorita el ejemplo, si llego a tener 50 personas en un día para filtrar, pues debo tener un equipo en recursos humanos muy poderoso para poderle sentarse a platicar con esos candidatos y por lo menos darles un tiempo decente para que se platique, ¿no? Y cuando hablo de un tiempo decente, si tienes 50 y tengo 3 entrevistadores, pues divide 50 entre 3 y te va a dar, no sé, 16, 17 personas, si las matemáticas no me fallan. Ya sé que están con la calculadora luego ahí sacando los números, ¿verdad? Pero bueno, vamos a suponer que son unas 16, 17 personas las que cada persona tiene que entrevistar. Y si a cada persona le dedicara 10, 15 minutos,
Pues nada más imagínense el tiempo que tuvo que esperar los dos últimos para ser entrevistados. Es un tiempo de espera muy largo, entonces se hace muy complicado. Entonces el proceso de filtro es muy rápido. La plática básicamente casi es como un check, nada más de que tiene la documentación completa, de que cumple el perfil que medio estoy buscando, que tiene que ver con eh, dónde vive. Es importante que sepamos dónde vive. Por conveniencia del mismo trabajador. ¿Por qué? Porque el que vive muy lejos va a tener que usar mucho tiempo para trasladarse a la compañía, tanto para llegar como para regresar a casa. Llegué a tener trabajadores que tenían hora y media de donde estaban viviendo a llegar a la casa, a la planta. Imagínate, hora y media de traslado todos los días de venida y hora y media de ida a su casa. Es mucho tiempo, entonces sí es importante considerar en dónde vive la persona por conveniencia de ellos. Aquí en esta parte del país, en la frontera, se acostumbra a dar transporte a los trabajadores en la industria maquiladora, pagado por la empresa, el empleado no lo paga. Pero esas rutas de camiones, pues cada camión lleva 40 personas, entonces no puedes tener un camiones para toda la planta cuando es una planta de 4,000 empleados. Imagínate la cantidad de camiones que vas a necesitar. Pero sí tienes una plantilla de rutas lo suficientemente, cubren suficientemente cuando distribuyes la residencia de la población, unos que viven un poquito lejos, otros que viven muy cerca, que no tienen necesidad del transporte. Entonces vas combinando de tal manera que entre ambas distancias o entre tantos domicilios logras cubrir la plantilla que necesita la compañía. Cuando es una empresa chiquita es mucho más fácil encontrar gente que quede cerca de la compañía, que no esté muy lejos de ella. Pero al final de cuentas, y no se considera discriminación, es sentido común, porque esto no está regulado, pero sí es importante que la empresa decida si quiere que los trabajadores de su empresa vivan cerca o vivan lejos. Obviamente que tengan experiencia, un personal operativo con que tenga experiencia en la industria maquiladora para nosotros era suficiente. ¿Por qué? Porque entonces ya sabíamos que personas que venían de los estados del sur de México, que son estados en donde venían de trabajar en el campo, verse reducidos a estar en una empresa bajo un techo, sin ver el sol, era un cambio muy importante para ellos en términos de su ambiente, de su entorno laboral. Entonces, alguien que ya haya tenido la experiencia en la industria, por lo menos ya sabe a qué se enfrenta y es menos probable de que deje el trabajo porque no se logra adecuar a ese entorno. Y aparte, ya entiende un poco mejor el ambiente de la industria, ¿verdad? Cómo se llevan los trabajadores, que es un trabajo de alta repetitiva o muy repetitivo, dependiendo del tipo de industria, puede haber algunas que tengan máquinas y que sea un poquito más técnico, que les da oportunidad a ellos de crecer y de aprender cosas nuevas. En fin, vas explorando según de dónde vengan, según la experiencia que ya han tenido de otras empresas. Por ejemplo, yo trabajé 20 años en la industria médica y en la industria médica, para trabajar esos procesos, forzosamente, por estándar, tienen que traer bata, su gorra, su cofia, deben traer lentes y en ocasiones, pues, le llamábamos aquí escafandras, que son como unas mallas de tul para evitar la caída del cabello en el producto. Deben traer el cabello recogido si lo traen largo. No pueden traer uñas largas, no pueden traer esmalte en las uñas. En fin, tienen una serie de requisitos que no todo mundo está dispuesto a tener, los menos las chicas de hoy, que les gustan las uñas muy largas, ¿verdad? Y con toda la ola de los adornos que la moda exige en estos momentos, ¿no? Es complicado para que la gente esté dispuesta a no traer las uñas largas, ¿no? Ya incluso pues algunos de los moda varonil también implica que los hombres traigan sus uñas pintadas de diferentes colores y demás. Entonces, es importante esa experiencia, repito, para poder
determinar si el candidato va a aguantar o no va a aguantar el tipo de trabajo que tienen en la compañía. El tiempo en la ciudad implica, es decir, nosotros no decíamos, no lo contrataba porque venía del sur. Lo único que quería es que ya tuviera un tiempo en la ciudad, que ya estuviera acomodado. ¿Por qué? Porque Tijuana, a diferencia de los estados del sur y sureste, allá es caliente en su mayor parte. Pocas áreas son, especialmente la de montaña, pues ahí tienen frío, pero por lo general vienen de climas muy cálidos. Y en Tijuana, pues llega a ser frío para ellos, ¿verdad? Aquí llegamos a tener, lo más frío que llegamos a tener, que me ha tocado a mí, es 0 grados, que es muy frío. En tiempos de frío, entre de 10 grados a menos, es lo normal. Y entonces a esas personas se les hace muy frío, les cuesta mucho trabajo aclimatarse, pero lo logran sobrellevar después de un tiempo, pero en el Inter la batallan y la sufren un chorro, ¿no? Eh, Allá, por ejemplo, ustedes tienen lluvias más constantes y más abundantes. Aquí casi no llueve. Sí tenemos el mar cerca y tenemos un ambiente con cierta humedad, pero la humedad es mucho menor que la que tienen allá. A algunos les viene mejor, otros no, pero bueno. Entonces, es importante saber de dónde vienen para saber si contratos o no contratas. Y qué tan estables han estado en su trabajo. O sea, hay gente que brinca de un trabajo a otro y pues bueno, ¿qué te hace pensar que contigo va a ser distinto, no? Entonces es importante mirar a eso, confirmar su capacidad física. Aquí se hacen exámenes médicos, principalmente para medir cómo vienen, uno, y dos, para saber si tienen accidentes previos que tengan una restricción y que debamos saber. Porque pasa que también luego vienen con ciertos problemas que luego reclaman como condiciones o enfermedades de trabajo o como accidentes de trabajo cuando ya venían así de otros trabajos. Entonces es importante nada más saber cómo vienen. No se usa para no darles el trabajo, pero sí para saber cómo vienen y en dónde lo voy a poner. Por ley está prohibidísimo hacer pruebas de embarazo. No se debe discriminar a nadie porque esté embarazada. Tienen derecho a trabajar las mujeres embarazadas como cualquier otra mujer, o más, inclusive a veces porque ese es su único ingreso. Pero al final de cuentas el embarazo no es una enfermedad. Mucha gente en las empresas, el personal operativo, saben que por ley la embarazada va a estar 3 meses fuera, mes y medio antes y mes y medio después del parto. Entonces a veces dicen, pues no quiero mujeres porque se me van a ir si se embarazan. Pero bueno, aquí volvemos a la parte del prejuicio que tenemos que decirles, espérate tantito, ese es su derecho, es un derecho divino y es un derecho legal. Entonces no puedes descartar a nadie porque esté embarazada. ¿Se van a meter a ciencias y letras? ¿Perdón? Oía que alguien habló. Pero bueno, entonces, al final de cuentas, lo que sí hay que tener cuidado es saberlo. Ellas están obligadas a informar que están embarazadas, porque entonces necesitas saber en dónde las vas a poner y qué cuidados deben tener para que no se vean expuestas a riesgos. Pero se les debe dar el trabajo. En México, la empresa carga con el pago de la incapacidad si la persona no ha trabajado anteriormente y no tiene semanas cotizadas en cierto número de semanas cotizadas en el Seguro Social. Eso también las empresas a veces no quieren contratar por eso, pero al final de cuentas es muy difícil saber si sí o si no tienen esas semanas cotizadas. Pero sin embargo, la empleada en este caso tiene que informar si sabe que está embarazada para nosotros tener el cuidado del trabajador en su momento y no exponerlos a un riesgo. En términos de la confirmación de la entrevista, pues, bueno, aparte de todo, la entrevista te sirve para ver ¿cómo se dice? La actitud que va a traer el empleado. Es la principal razón de una entrevista para mí. La que más dato me da es cuando entrevisto y veo cómo habla la persona, cómo se sienta, cómo se mueve, todo lo que es el lenguaje no verbal te da un chorro de información. Yo les voy a recomendar que por ahí en internet hay algunos libros que te pueden,
personas que se han dedicado a investigar más a fondo a todo lo que es el lenguaje no verbal y lo que te dicen, ¿no? Y para entrevista es muy importante, más que para el operativo, que es importante, pero para el administrativo de la misma manera. Luego tenemos verificación de referencias, si se puede. Hay que ser muy cuidadosos porque en las referencias es dependiendo del que te contesta lo que te va a decir. Entonces simplemente haz las preguntas adecuadas. Por lo general, yo cuando llamaba a pedir referencias, es para alguien que me interesa contratar, porque si hay alguien que ni me interesa contratar, pues ni para qué le inviertes más tiempo. Si ya desconfías porque haya cosas tangibles, reales, que me hagan pensar que no es el candidato adecuado. Pero si lo veo viable y quiero saber un poco más de él, mis preguntas con las referencias van en función de qué proyectos uso, si él es el dueño del proyecto, cómo fue su liderazgo, cómo fue la entrega de sus proyectos, si fue oportuna, si fue en tiempo, si fue creativa, innovadora. En fin, tratas de explorar un poco más cómo se desempeñó esa persona con los trabajos que realizó en las empresas. Luego, pues también vienen habilidades matemáticas y de comprensión en personal operativo. Para el personal administrativo, cambia un poquito más en términos de, sí, tienes que checar que todos tengan la documentación completa para ser contratados. Y cuando hablo de esto, pues es sus datos de acta de nacimiento, sus constancias de estudios legales, originales, su número de seguro social, su registro de Hacienda, su CURP, que es su registro único de individuo en el país, así se le llama CURP, cédula única de identificación personal. En fin, la serie de documentos que vayamos a pedirles para demostrar que son quienes les toca, quienes dicen ser, y lo mismo para todo lo demás. En términos del candidato administrativo, pero me centro más en el perfil de lo que me llega en el currículum. Hago una primera entrevista con ellos y ahí exploro mucho lo que ya mencionamos, pero con mucho más tiempo. Y aplico psicometrías. Cuando a alguien le hacemos psicometría, la psicometría no es en sí un documento para descarte. Muchas personas hacen los exámenes psicométricos y te descartan por cómo saliste en el psicométrico. En mi opinión, cada quien obviamente lo usa como prefiera, pero en mi opinión, mi recomendación es usarlo como un referente para completar tu proceso de entrevista. ¿Qué me dicen los exámenes psicométricos? Cuando están bien seleccionados, pues busco exámenes que me digan los estilos de personalidad para saber cómo es su estilo de liderazgo, qué prevalece en él si es una persona, principalmente con el Cleaver, que es el que me dice su nivel de liderazgo, su predominancia es dominante, influyente, estable o cauteloso. Y entonces eso me puede decir para el puesto que estoy buscando qué tipo de personalidad es el que me conviene. Puedo también hacer el test de honestidad para ver si la persona tiende a decir las verdades, tiende a ser honesto con sus cosas y afrontar las consecuencias, o si es de los que te dicen lo que tú quieres oír y no son transparentes ni son sinceros. En fin, la psicometría tiene muchas herramientas que te pueden permitir ir viendo cómo socializa, cómo está su inteligencia emocional, cómo está su nivel de inteligencia, su IQ, ¿verdad? Nada más para saber sus niveles de comprensión, de abstracción, de síntesis, de vocabulario, en fin, liderazgos de manejo de conflictos, etcétera. Entonces, la psicometría es un recurso, una herramienta dentro del mismo proceso, pero no es la única que debes tomar en cuenta para poder descartar a un candidato. Y la verificación de las referencias por los motivos que ya dije. Así, de manera muy rápida, para compartirles. A mí me tocó en una ocasión a ver que se contratara a una persona gerente en el que resultó no ser quien dijo ser. Entre todos los documentos que entregó eran falsificados. Y la razón como me di cuenta de esto
es porque llegó la policía judicial a buscarlo con un proceso de fraude en otro estado. En México no tenemos enlazadas las referencias criminales entre los estados, entonces esas cosas pueden suceder. Entonces sí, a veces hay que tener mucho cuidado para saber a quién te está llegando y a quién estás contratando, porque aun cuando hagas algo muy minucioso, en ocasiones hay gente mucho más lista que uno. Y a veces los que no somos criminales, pues no pensamos de la misma manera que ellos y no tenemos esos alcances a veces, ¿no? Pero puede llegar a pasar, al final, a todo mundo se nos pueden ir cosas. A veces tienes a gemelos que se prestan las actas y llega a trabajar uno con el nombre del otro, se alteran datos de edad. A veces los menores de edad que quieren trabajar o necesitan trabajar alteran sus documentos para poder ser contratados. Entonces hay que tener cuidado con todo ese proceso. Ahora, en términos ya una vez que tienes los currículums filtrados y que ya tienes a tus candidatos, a tus 4 candidatos, pues bueno, empiezas las entrevistas y estas entrevistas pues ya se las pasas a quien corresponde dentro del grupo que les dije que había que definir quiénes iban a ser los entrevistadores. A esos entrevistadores, pues bueno, ahí yo puse algunas imágenes tratando de ser lo más diverso posible en términos de mis currículos seleccionados. Y de ahí, pues entonces vamos a ver que esas personas que van a entrevistar, no les doy todavía la información de lo que yo encontré en mi entrevista inicial. Yo nada más me aseguraba que se las iba a pasar a personas que eran viables, pero dejo que ellos hagan su proceso de entrevista a fin de no contaminarlos con mi opinión. La opinión se revisa hasta el final, pero en el proceso, una vez que los vas pasando, es muy importante que los que van a entrevistar no se pasen información, preferentemente, no se pasen información entre ellos hasta haber terminado el proceso de entrevistas. Todo con el propósito de que no se vicie, de que no se contamine, ni prejuicie nadie con la opinión del otro entrevistador. Eso hace los procesos mucho más transparentes y todo eso. Obviamente las entrevistas pueden ser presenciales o virtuales. Eso ya sabemos que en estos tiempos ya es una práctica regular. Ya no es así como que quiero que venga y que lo quiero ver en persona y todo eso. Y ya luego que lo tienes seleccionado, te interesa volarlo, si es de afuera o traerlo, pues lo puedes traer especialmente al que ya ha sido seleccionado. Una vez que ya filtraste, pues al empleado que ya fue seleccionado, entonces a ese le puedes dar entonces un poquito más de oportunidad de que venga a la empresa, que la conozca, que sepa cómo es el edificio, el producto, en fin, que se entere un poquito de cómo está el lugar en el que está aplicando. Y también se les da oportunidad, especialmente si ese candidato va a moverse junto con su familia, pues que venga, incluyendo la familia, para que conozcan la ciudad, la vean y se den una idea de cómo es ese nuevo ambiente al que van a llegar. Obviamente esto se hace ya con el candidato seleccionado, el casi candidato por contratarse, pero ¿por qué? Porque ya una vez que pasa todo ese proceso, se te puede caer la oferta, ¿no? Se te puede caer incluso antes de que llegues a la oferta, se te puede caer el interés de que la familia no quiso, de que la esposa no se dio. Así siempre cuando voy a contratar a alguien de afuera, casi le pido con permiso a la esposa, ¿no? Porque muchas veces el candidato puede estar casi convencido de que sí, y la esposa o el esposo, la pareja, dice, no quiero, no me convence, no me gusta. Y pues es empezar de cero. Entonces, de estos candidatos que les menciono, pues siempre es bueno tener un par de finalistas para que con esos se trabaje en el orden de prioridad, el que más te interesa primero, y si se cae ese, pues te brincas al que sigue.
Y si de a tiro se declara de cierto porque los dos declinaran y todo ese asunto, pues entonces regresas a los candidatos otros, o si de a tiro ya los otros fueron descartados porque no dieron el ancho, pues entonces empiezas una nueva búsqueda desde cero. Y eso duele mucho, te entristece un chorro porque le pones mucho esfuerzo, le pones mucho corazón y demás, pero pues para eso es el proceso de entrevista, para poder estar seguro de que la persona que te interesa cubre las necesidades. A largo plazo, un buen proceso de selección y de reclutamiento y selección te garantiza un nivel de retención de personal mucho mayor. Y eso es a lo que le apuntamos ahorita a todas las empresas, a que haya la menor rotación posible. Nunca se va a obtener una rotación cero, incluso en ocasiones la rotación es recomendable. Pero apostamos a que pues, los empleados sean empleados de largo plazo, ¿no? Pero es en esa secuencia, en ese orden. Pues ya que los tienes, bueno, pues ¿qué pasa con qué pasa con el candidato? Pues extiendes la oferta y con los que quedaron, si ya te dijo el de la oferta que sí y todo ese asunto, a estos que quedaron fuera, regularmente yo no les notifico, nunca les notificaba que no, hasta que el otro candidato que contraté se presentó a trabajar, porque si no me echaba la soga al cuello. Pues ya una vez que se presenta el candidato, entonces sí, ya les das las gracias. Es muy importante tener la cortesía de regresar con los candidatos que participaron en el proceso para agradecerles su tiempo, su buena disposición y su interés hacia la empresa. Si es por escrito, mucho mejor. Si se les puede dar retroalimentación del por qué fue lo que no tuvieron o lo que pesó más en otros que en él, sin discutir lo del otro, pero siempre yo procuro dar una retroalimentación y decirle a la persona mis recomendaciones y decirle yo creo que estás fuerte en estas áreas, en estas otras creo que necesitas enfocarte, que necesitas poner más atención, invertir más tiempo, más experiencia, más recurso, a fin de que te fortalezcas en esas áreas. Créanme, eso es ampliamente agradecido por cualquier candidato, mientras sea dicho con respeto, mientras que sea dicho con honestidad. La mayoría de la gente conmigo se quejaban mucho de que en otras empresas ni siquiera tuvieron la atención de decirles nada en términos de qué resolvió la empresa. Eso despertaba mucho decepción de las compañías que los habían tenido en un proceso de entrevista. Entonces, mi recomendación es para quienes participaron en el proceso de entrevista, que se haga una carta de agradecimiento del proceso, que se les haga llegar, ya sea por correo electrónico. Por lo general yo buscaba tener una retroalimentación en persona, personalmente, ya sea por teléfono o por videoconferencia, y pues bueno, cerrar ese proceso en buenos términos. Y a lo mejor teníamos candidatos que a futuro encajaban en otros perfiles, en otras vacantes, y era más rápido de llamarles y más fácil que nos dijeran que sí, o por lo menos que estuvieran abiertos a oír una propuesta de nuestra parte. Entonces es importante guardar sus currículums para mantenerlos a la mano para futuras ocasiones. Entonces, así a muy grosso modo, creo que con esto termino mi exposición en términos del proceso. Veo por ahí un chateo con algunos comentarios. Alexis, si por ahí tuvieras algunas preguntas, pero en el Inter voy a contestar algunas que me trajeron de algunos comentarios en cuanto a los requisitos de si profesaba alguna religión. La religión, repito, no es un elemento para no contratar a alguien. Es importante que el que tenga prácticas de culto específicas y aplique para algún trabajo se dé cuenta también de que la relación es
de dos direcciones. Entonces es importante que el que aplica sepa el requisito que tiene la empresa en términos de sus necesidades de trabajo, porque el acomodo tiene que ser en ambas direcciones. Pero ya una vez que lo tienes, pues considerarlo. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran que abordemos. En el chat viene la misma, pero respecto a la de si tiene pareja. Si la persona tiene pareja, pues repito, el conflicto de interés es un punto que tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el conflicto de interés, es decir, que no vaya a haber subordinación de la pareja con la otra parte, ¿no? Es decir, mi pareja no me puede estar reportando a mí porque entonces yo ya no tengo la objetividad para administrarlo, se presta mucho a mala interpretación, aun cuando tu pareja fuera la elegida, perdón, la persona con los talentos adecuados y el perfil adecuado, no le conviene porque entonces van a pensar que sus logros están asociados al jefe que tiene y no a su mérito propio. Entonces, independientemente de ello, es mejor que la pareja no esté reportándole directamente a la otra parte. Javier está preguntando si existen métodos para verificar la papelería que está en el CBB sea verdadera, ya sea títulos o diplomas en ese momento de los filtros. En el momento de filtrar el CBB, ¿existe algún método para verificar que sean válidos esos certificados o títulos? Hay que ver, depende de quién expide los certificados, ¿verdad? Porque puede haber escuelas que sean federales, estatales, afiliadas al Estado o a la Federación, en términos o las escuelas mismas de los municipios, ¿no? Pero en ocasiones, especialmente con posiciones de muy alto rango o con responsabilidades que tengan que ver con administración regulatoria o financiera, yo recomiendo que se dirijan a las empresas, perdón, a las escuelas directamente y pregunten si han sido alumnos. Hay información que por México, por ejemplo, está la ley de protección de datos, pero hay ciertas cosas que se pueden validar. Obviamente no te metes así qué calificaciones tuvo, cómo, qué tipo de alumno fue y todo eso, pero sí pides fue alumno de usted, está titulado por esa institución, la empresa, la institución lo avala. También la Secretaría de Educación Pública en ocasiones te puede facilitar información en términos de registros de títulos para poder validar si son o no títulos válidos. Hay instituciones, no sé si en Guatemala los existan, pero hay también algunas agencias que se dedican a hacer investigaciones de validación. Asegúrense nada más de que usen métodos legales para que no vayan a incurrir en ninguna violación de ley por violación de datos, de protección de datos. Muy bien. Orlando Tobal pregunta, ¿cuándo se cambia de departamento a una persona, se le hace un nuevo contrato o qué se hace en ese caso? Va a depender de la regulación y del cambio de las responsabilidades. Por lo general en la oferta se especifica, bueno, cuando se anunció la vacante se debe especificar las responsabilidades, entonces la persona se tiene que dar por apercibida en términos de los requisitos y las acciones con las que tiene que cumplir en términos de trabajo. No, por lo general no se hacen nuevos contratos, pero sí se firman en las asignaciones de la carta, el perfil de la descripción de puesto, que la firme, que está enterado de qué responsabilidades tiene, de qué perfil debe cumplir, que se dé por enterado. Y si tienen las hojas de instrucción de entrenamiento del puesto, en términos de responsabilidades de tareas ya, que también las firme. Ok. José Jiménez pregunta si se puede preguntar actividad económica de familia, como padres o hermanos. Perdón, ¿me repites esa? Ajá. ¿Se puede preguntar actividades económicas de familiares, como padres o hermanos? ¿A qué son los familiares? En términos de en qué trabajan y cosas así. Correcto. Si fuese ese el caso, yo considero que no,
porque no es relevante para el desempeño de ese trabajador. Hay empresas que quieren hacer estudios socioeconómicos, especialmente los que tienen cargos financieros, y eso nada más es para luego validar que las personas tengan un nivel de vida adecuado al salario que están percibiendo y que no haya un enriquecimiento ilícito. En esos casos se pide autorización a las personas para desempeñar esas investigaciones. Tiene que ser por escrito, firmadas en mutuo acuerdo. Pero sí se pueden hacer investigaciones de esa naturaleza, siempre y cuando las consientan y que se justifiquen. Ok. ¿En qué se basa respecto al tema de recontratación cuando nos explicaba que se van rápido? En ocasiones decía que cuando tienes unas necesidades de contratación masivas muy importantes, en ocasiones las mismas empresas te dicen, en este momento no me interesa si son reingresos, porque hay empresas que tienen como política que si un empleado una vez que los deja ya no lo vuelven, pero no, es así como no te vayas, no me dejes aunque me pegues, ¿no? Pero en ocasiones las empresas entienden que las personas se tienen que ir por algún asunto de familia, de que se casaron, los hijos, reclamo de herencias en sus lugares de origen, etcétera. Entonces, hay gente que renuncia, buena, trabajadora y todo. Y entonces, si la empresa tiene una necesidad de contratar mucha gente para cumplir con contratos del cliente, entonces es cuando debe estar abierta a reingresar personal. Obviamente que sea personal que valga la pena tenerlo. Hay incluso empresas que saben que hay empleados que te van a renunciar. Aquí, por ejemplo, somos zona de playa y hay temporadas altas por vacaciones, cuando es el spring break y cuando es en verano. Pues hay gente que renuncia a la planta para irse a trabajar a los bares, a los restaurantes, porque las propinas ahí, lo que ganan en propinas es mucho más que lo que ganan en la empresa. Entonces, si la demanda es muy alta, pues uno dice, está bien, vete y haz lo que tienes que hacer en esas 3 semanas y ya cuando regresan todos los turistas a sus lugares de origen, regresa conmigo para que sigas trabajando. Lo único que sí pasa es que ya no regresan con el salario que tenían antes. Tienen que volver a empezar de la base. Ok. Erwin Hernández pregunta, ¿qué recomienda si la empresa como política, su código de vestimenta prohíbe tatuajes y hay un candidato tatuado? Pues mira, va a depender. Yo recomendaría que la empresa fuera más abierta en eso, pero también hay que ver qué tipo de empresa es, porque hay ciertos clientes que la imagen de sus proveedores es importante, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, el tatuaje la apariencia física no debiera ser distintiva para ello, pero la empresa puede tener sus reglas en ese sentido porque no está incurriendo en violación legal. Yo lo que invitaría a la compañía es explorar qué tan abiertos están a ser una empresa inclusiva, a ser una empresa diversa, a estar en sintonía con las nuevas tendencias de mercado y ver si logro convencer a quien está poniendo esas políticas para que las flexibilice. Pero no se puede imponer. Ok. Y ahí depende de tatuajes a tatuajes, ¿verdad? Depende de a quién se traiga tatuado por ahí también es importante, ¿no? O qué se traiga tatuado. Miss Jennifer Chávez dice que en Guatemala la mayor parte de las empresas siempre preguntan cuánto ganaban en su antiguo trabajo y cuál es su pretensión salarial. ¿Es correcto y por qué lo hacen? Sí, definitivamente yo creo que es una curiosidad que la empresa tiene derecho a conocer. Obviamente también el que va a dar la información está en su derecho de decirlo o no decirlo. Pero esas exploraciones se hacen estrictamente para saber si nosotros le vamos a llegar al precio, como decimos en México, si vamos a poder satisfacer sus expectativas económicas. Porque si no te dicen y inicias todo el proceso y a la hora de la hora resulta que no iba a haber manera de ponerse de acuerdo, pues es un tiempo perdido para el candidato y para la empresa. Entonces, yo pienso que sí es válido preguntar eso
con esos propósitos. Ok. Johnny pregunta si los filtros psicométricos son siempre recomendables en el reclutamiento. En el personal operativo regular, te digo, como aquí las cuestiones del operativo generalmente era de un número alto. No recomiendo esa herramienta en ese proceso. La entrevista, como te digo, tiene que tener muy buen entrevistador para que pueda leer entre líneas, te pueda leer el lenguaje no verbal. Y también para que sea inteligente lo suficiente para que haga las preguntas adecuadas para que obtenga lo que necesita saber. Para las posiciones administrativas yo pienso que es un tiempo y un dinero bien invertido a la hora de tomar en cuenta el psicométrico como un complemento de información para el perfil que está buscando. Ok. Javier Figueroa, para la búsqueda de candidatos para una plaza en específico se solicitan que se cumplan algunos requisitos y estos se pueden incluir edad, sexo, etc. ¿Cómo sería la mejor forma de redactar este requisito y no se considere discriminación? Edad y sexo sí son clases protegidas. Aquí mi pregunta sería para quien está poniendo esos requisitos es por qué los pone, ¿no? Porque al final de cuentas no debiera, a menos que la condición física fuera limitante, pero la edad en sí misma no debiera ser un criterio. Y el sexo tampoco, o sea, hay posiciones que tradicionalmente se consideran o se han considerado propias de un género, pero pues no necesariamente, ¿verdad? Ya, por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que yo contraté a un recepcionista hombre, era así como que todo el mundo me decía, ¿y dónde está la chica guapa? Y era chocante la idea de tener, o sea, de que la gente esperara tener una Barbie en la recepción, cuando un hombre puede perfectamente bien atender las funciones de un hombre o ahora de cualquier preferencia, ¿no? Al final de cuentas, mientras se pueda probar que puede hacer el trabajo, está bien. Tengo chicas que trabajaban en los montacargas en los almacenes. Tengo personas que hacían trabajo de eh, máquinas y herramientas que eran tornadoras y fresadoras y cosas así. O sea, no veo por qué tenga que ser la edad y el género un requisito más que la preferencia propia de quien contrata. No creo que sea por otro motivo. Pero Ok. te puedes topar con gente que incurre en eso, ¿no? Pero ya está en una violación por discriminación. Ok. Eh, María del Carmen, perdón, Paz, pregunta que si es candidata y le pregunta pretensión laboral, ¿qué recomienda? Depende para dónde vaya la pretensión laboral, pero por lo general es, si yo voy a pedir un trabajo por mientras o que quiero entrar nomás, en este momento quiero entrar para entrar en la empresa y ya después buscar una oportunidad en algún departamento o puesto que realmente es el que me interesa, pues yo creo que es válido, ¿no? Poderte decir, bueno, ¿cuál es tu aspiración de aquí a 2 o 3 años en dónde te miras y todo ese asunto? Me hace una pregunta completamente válida, todo el mundo aspiramos a más. Y eso no debe ser ningún obstáculo. Eh, en términos, para mí ese sería el único motivo por el que yo preguntaría cuál es su pretensión laboral. Eh, si quieres ser jefe, pues hay gente que me ha dicho, yo quiero llegar a tu puesto, yo vengo por tu puesto, pues está bien, está bueno. Si eres mejor que yo y te lo mereces y lo ganas, pues para mí sería un triunfo poder dejar a alguien listo para que me sustituya. Entonces, esto no debe ser ningún problema. Pero hay gente que le tiene miedo a eso, ¿eh? Mucha gente le tiene miedo a la seguridad de trabajo. José Lechuga pregunta, ¿qué tan variable o factible es realizarles pruebas psicométricas a los posibles candidatos al puesto? Completamente factible. De hecho, estas herramientas ya ni siquiera tienen que ser presenciales, todo se hace por método electrónico. Son herramientas muy amigables, no debe haber ningún problema. Incluso pues nosotros en UBA usamos una compañía que nos permite realizar estos exámenes psicométricos y nos ha ido bien con eso. Muy bien. Y no nada más se usa para selección, también se usa para otro tipo de propósitos en términos de cómo mejorar el liderazgo, la supervisión y todo ese asunto.
Sandy acaba de preguntar la misma pregunta. A ver. ¿Qué pasa con el tema de enfermedades? ¿Se debe mentir para tener más oportunidad de ser contratado? Pensando que puede uno pedir permiso. El examen médico tiene ese propósito. Cuando uno va a contratar, el examen médico tiene el propósito de obtener información del candidato. Si el candidato miente, es difícil. Bueno, al final de cuentas, ¿qué puedes hacer cuando alguien te miente? ¿No? Pues, primero, pues si eres muy bueno, pues adivinarle la mentira. Y si se miente, no es porque está enfermo, se le niega la oportunidad porque mintió, que pudo haber mentido en otras cosas. El hecho que te descarta es el que no eres una persona honesta y no eres confiable. El que se esté enfermo, pues no debe ser ningún problema. Pero si mientes y te pusimos en una operación que te expuso a un riesgo y te pasa algo, eso te excluye como empresa, te excluye de responsabilidad, porque puedes probar que el empleado no te dijo la verdad y por consiguiente no te dio oportunidad de prevenir el accidente. El HIV, por ejemplo, pues eso se pide que lo informes a quien tengas que informarlo nada más, pero no debe ser un motivo para no contratar. Un diabético, lo mismo, una persona hipertensa, lo mismo. No son enfermedades que te deben excluir para los trabajos, pues 50% de la población son hipertensos y la otra mitad son diabéticos. Entonces, pues, ¿quién trabaja? Pues nadie. Pero no te creas, no es tanto. Pero al final de cuentas, hay muchas enfermedades que tienen tratamiento y pueden darte una calidad de vida perfecta. Hay otras enfermedades que no, pero principalmente las que tengan que ver con huesos rotos, es decir, que tengas problemas por secuelas de unos problemas de accidente o cosas así, debes informarlas, pero si te miente, pues mientras no pase nada, pues no pasa nada, pero el momento en que se destruya, de que se descubra, pues que lidie con las consecuencias de sus actos. Ok. Pues la última pregunta, no sé si tengan alguna otra más que realizar. Quizá cuando una persona tiene VIH, yo sé que no se le puede negar el trabajo ya que es discriminación, pero no deberían de estar enterados los compañeros con los que él comparte o no hay problema. No, es privilegio de cada persona conservar su secrecía en esos términos, pero sí es importante que lo informe al departamento médico de la compañía. ¿Por qué? Porque deben saber qué hacer en caso de que esa persona tenga un accidente. Y obviamente esa persona debe saber y tener mucho cuidado, porque ahorita el contagio no se da hasta donde yo estoy informado, no se da nada más si te cae sangre encima, o sea, tiene que entrar al torrente sanguíneo, tiene que haber algo muy profundo en términos de su exposición para realmente ser un riesgo. Y en esos casos el departamento médico es el que debe saber. Y aún así ya ahorita está tan avanzado que hay preventivos para que la persona que se vio expuesta pues quede lo menos expuesta posible. No sé, Dorothy y Andrea, si quieren algo más antes de dar por concluida la sesión. Y sí, Hay bueno, una pregunta por la más. hora creo que ahí se van a quedar las preguntas el día de hoy. Muchísimas Sí. gracias por respondernos. Y le voy a dejar el tiempo a Elmer nada más. Queremos darle un pequeño reconocimiento por su participación. Muchas gracias, Andrea. La verdad, muchas gracias, licenciado, de parte de todos mis compañeros. Queremos, pues, brindarle un pequeño reconocimiento de parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala y nuestra Facultad de Ciencias Económicas. Pues el diploma, pues, dice así. Diploma de reconocimiento a Walterio Servín Aragón por brindar la conferencia virtual Reclutamiento y Selección de Personal, dirigido a los estudiantes de Administración de Empresas de esta casa de estudios, dado en Guatemala el 19 de abril de 2023.
firmado y sellado por el director de Escuela de Administración de Empresas, licenciado Carlos Hernández Gálvez, y la coordinadora de área de administración, la licenciada Araceli Pacheco, y enseñada a todos. Muchas gracias, licenciado. Un placer, un placer. Créanme, me hizo mi día, mi año, fue muy enriquecedor estar con ustedes. Así que gracias, que Dios los bendiga, que estén muy bien, que sean hombres de bien, mujeres de bien, de éxito y de mejoramiento de esta sociedad que tanta falta nos hace. Solo queríamos escuchar, pues palabras de despedida de nuestra licenciada Dorothy. Bien, muchas gracias. Muy satisfecha y me enseñaron a decir que la palabra orgullosa no la podía usar en ciertas ocasiones, pero en esta me voy a dar el lujo de utilizar la palabra orgullosa de mis estudiantes. Es enriquecedor, la verdad, escuchar el tema desde un punto de vista extranjero y sobre todo de una fuente de experiencia tan vasta. Fue bastante enriquecedor, muchas gracias. Nuestras culturas pues son muy, muy similares, sin embargo, sí vemos y hemos anotado varios tips sobre cómo llevar en nuestros procesos y desde un punto de vista bastante conciso. Walterio, mil gracias. Mil gracias por la disposición a brindar esta conferencia, apoyarnos. Ha sido un honor poder escucharlo esta noche. La Escuela de Administración de la Universidad de San Carlos de Guatemala, agradecemos su apoyo invaluable en el proceso de formación de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Andrea, Gracias a la dejo en ustedes. el uso de la palabra. Pues de nuevo, muchísimas gracias por su participación. Creo que todos aprendimos muchísimo y como bien lo dijo la licenciada, pues muchísimo más de una fuente de experiencia como usted. Así que esperamos tal vez tenerlo en otra ocasión con nosotros porque creo que a todos nos pareció bastante interesante, muy buena la conferencia. Así Cuando que gusten, de cuando nuevo, gusten, muchísimas gracias. a la orden, estoy a sus órdenes. Que tengan muy Muchísimas buenas gracias. noches. Gracias. Hasta Gracias. luego. Muchos Feliz éxitos. noche. Gracias. Adiós. Recording stopped.